Verás, falta mi hermano. Bueno, empezamos oficialmente. Muy buenas noches a todos los conquistadores y conquistadoras que en el día de hoy tenemos un jueves más en nuestro espacio semanal de todos los jueves a las 7 de la noche. Y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se llama descodificación. Hoy vamos a hablar de la biodescodificación y vamos a tener la oportunidad de escuchar a una gran amiga mía que se llama Enid Romero. Enid Romero ella es abogada de profesión, es una mujer que se ha dedicado mucho a esto de las leyes en algunos años de su vida, pero también es una buscadora de la vida y ella ha tenido la oportunidad de investigar temas como la biodescodificación y ha tenido la oportunidad también de participar en, en cursos, en charlas y en diplomados de filosofía práctica, especialmente en la Fundación Nueva Acrópolis, donde yo tuve el honor de compartir con Enid por algunos años, Enid, como 6 años, más o Casi 8, menos, casi sí, 8. casi 8 años fuimos compañeros de filosofía práctica, incluso también compartimos un espacio que se llamó los conversatorios emocionales, donde también hablábamos mucho de todos estos temas. Y bueno, tengo el privilegio una vez más de tenerla acá. Eni también ha estudiado biodescodificación en el Instituto GENEA de Argentina y en el día de hoy pues nos va a traer sus conocimientos al respecto. Bienvenida, Eni, estás en tu casa, en Conquista tu Esencia y de verdad estamos muy contentos de que compartamos contigo en el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los asistentes por haber sacado este espacio de tiempo. De verdad que mi intención hoy es transmitirles lo que he logrado aprender este año en la Escuela Genea de Biodescodificación Argentina, con la intención de que la información que yo les pase resuene en ustedes, así como me ocurrió a mí. Es lo que deseo que hoy les llegue a ustedes, lo que les quiero. De veras que los recibo con mucho amor y vamos a comenzar. ¿Sí? Muy bien, Comienza las diapositivas. vamos a Bueno, compartir. la primera diapositiva. Bueno, como vimos, hoy vamos a ver el tema de biodescodificación, que también recibe el nombre de descodificación biológica de las enfermedades. Sigue la siguiente. La biodescodificación se fundamenta en 3 grandes pilares, que son el conflicto biológico, ahí abajito dice emoción oculta. El segundo gran pilar es el proyecto y sentido. Para los que nunca han escuchado este término, es una información inconsciente que recibimos de nuestros padres desde 9 meses antes de la concepción hasta los 2 o 3 años de vida. Y el tercer gran pilar de la biodescodificación es el transgeneracional o árbol genealógico. Sobre esos 3 grandes pilares vamos a trabajar hoy para que nos llevemos una idea de lo que es la biodescodificación. Antes de comenzar con el primer gran pilar, que es el conflicto biológico, vamos a repasar el concepto de qué es biodescodificación y qué propone. La siguiente, Andrés. La biodescodificación es una metodología, no es una ciencia, aunque se apoya en muchas ciencias, y estudia la relación que existe entre las emociones ocultas o inconscientes y la percepción de eventos que nosotros vivimos como impactantes. Por ejemplo, pensemos en este momento en una situación o un hecho cualquiera, puede ser de la naturaleza, pero que nos afecta en demasía. Pensemos en el comportamiento de una persona
que comúnmente decimos me estresa. Bueno, detrás de eso que tú vives de esa manera tan fuerte, hay una emoción oculta. La biodescodificación te lleva y te ubica en el sistema nervioso autónomo para que veas dónde se encuentra. Y te explica cómo se manifiesta en tu biología y por qué te afectó un órgano y por qué te afectó tu parte mental, emocional. Te va a explicar todo y vas a comprender que en la medida en que esa intensidad con la que viviste esa emoción oculta o que la tienes allí guardada, con esa misma intensidad se está manifestando en tu biología. Esa es la finalidad de la biodescodificación. Nosotros no somos psicólogos, somos acompañantes tuyos en este proceso que tú vas a iniciar de búsqueda de esa emoción oculta. Te vamos a crear las condiciones para que tú puedas conectarte con esa emoción oculta, para que puedas tener otra vez esa vivencia. Cuando tú tienes otra vez esa vivencia, ella va a salir. Es como si encontraras el eslabón perdido. Pones conciencia y aparece. Apenas sacas la emoción oculta, tú vas a comenzar a mejorar. Vas a sentir un gran alivio, una paz, una tranquilidad interior y tu salud va a comenzar a mejorar. Inclusive, hay casos en que se consigue la remisión total de la enfermedad. Claro está, tú no vas a dejar el tratamiento médico. Tú vas a continuar tu tratamiento médico y esto es intenso, ayuda a potenciar el tratamiento. Entonces, ¿qué propone la biodescodificación? Lo que te está proponiendo es una toma de conciencia de esa emoción oculta para que tú la saques, la liberes y cambies la percepción que tienes sobre ella. Es decir, tú vas a volver a estar enfrentado a la misma situación, a la misma persona, al mismo hecho, ya no te va a causar ese mismo estrés, ese mismo malestar que antes te producía. Porque ahora vas a estar ubicado en otro lugar, vas a tener una perspectiva diferente. Y cuando ya tú cambias tu perspectiva, cambias tu pensamiento. Y cuando cambias tu pensamiento, cambias tu emoción. Uno esa frase le podría parecer antes de cajón, pero cuando vas a comenzar a entender esta biodescodificación, vas a ver que aquí está todo. Total. Para la biodescodificación, la siguiente, Andrés. La enfermedad no es como nosotras la vemos. La siguiente, Andrés. Ok, antes de seguir, agradecemos a todos, coloquen sus micrófonos, lo pueden bloquear mientras Enid habla. Y si alguien quiere hacer una pregunta en algún momento, puede escribirla en el chat o puede pues liberar su micrófono y hacer la pregunta y continuamos para que todos podamos escuchar la chat. Hola, Eni. Hola. Mi amor, yo no sé bloquear esto, yo no sé, esto para mí es nuevo, ¿oíste? Así que yo voy a dejarlo abierto. Pero procura que no haya, pues en tu casa es lo que no haya bulla de ninguna clase. No, están todas por allá. Me encanta, desde mi ser también te mando un fuerte abrazo. Bueno, para la biodescodificación, ¿qué es la enfermedad? Para nosotros la enfermedad es la muerte, pero para la biodescodificación, miren la definición. Es un programa especial de supervivencia con sentido biológico. Vamos a dividir la frase para entenderla, para comprenderla mejor. Es un programa especial de supervivencia. Bueno, como tenemos un cerebro, nuestro cerebro cuando nacemos ya trae una programación, ¿verdad? Esa viene del transgeneracional, de nuestro árbol genealógico. Pero a medida que crecemos, a través de todos los canales de sociabilización, vamos recibiendo más programas. ¿Quiénes nos programan? La familia, la educación que recibimos, la religión que profesamos, los medios de comunicación, los amigos. Ahí hay una programación que determina la forma como yo pienso, la forma como yo siento, la forma como yo actúo. Eso se perpetúa en un ser humano y le maneja la vida a uno. Los programas que recibimos, no lo nuestro. Eso es un programa especial de supervivencia. Allí vienen grabados todos. ¿Qué quiere decir que tenga sentido biológico la enfermedad? Si para uno lo que tiene es un sentido negativo, nosotros siempre vemos la enfermedad como castigo, como malo. No, sencillamente nuestro cuerpo pierde el equilibrio cuando le decimos un síntoma, tenemos un malestar, perdemos el equilibrio. Que tenga
Sentido biológico, ¿qué quiere decir? Que mi cuerpo lo que está es tratando de adaptarme a la nueva situación. O sea, la finalidad es positiva. Lo que quiere es que yo sobreviva. Y aquí lo explico en este cuadrito que tenemos nosotros, que nunca se nos va a olvidar. Porque de aquí, o sea, yo quiero que hoy nosotros nos llevemos la biodescodificación como una filosofía de vida. Cuando les hablaba al comienzo, que el mensaje que les mandaba, quería que ustedes, le resonara en ustedes esta información que yo les estoy transmitiendo, es eso. Imagínense que nosotros recibimos un fuerte, bueno, vamos a poner el ejemplo de la pandemia. Cierran una empresa y salen de un pocotón de personas, salen de mucha gente. Esa información, ese estrés, que se llama bioshock, lo recibimos en nuestra psique. Nuestra psique es nuestra dimensión mental y emocional. Allí recibimos la información estresante. Si yo no resuelvo mi problema en la psique, me tranquilizo, respiro profundo, busco cómo tranquilizarme, ¿qué hace mi cerebro? Mi cerebro es el órgano encargado de procurar mi supervivencia porque él tiene ahí un pocotón de programas grabados para eso y de quitarme el estrés. ¿Qué hace el cerebro? Saca de donde tiene grabado cantidades de programas y me saca un programa, como lo han resuelto mis ancestros antes, como lo que sea, y saca la solución. Y lo manda al órgano encargado de la necesidad, o sea, ¿cómo veo yo el problema? Por ejemplo, si a mí me despiden de la empresa y yo veo el conflicto como no voy a poder alimentarme, de qué voy a vivir, lo veo como de carencia, de falta, ¿qué órgano creen ustedes que se me va a enfermar? Se me va a enfermar el hígado, porque mi cerebro encuentra que el órgano encargado de acumular, de almacenar glucógeno y otras sustancias es el hígado. ¿Y qué me va a mandar al hígado? Me puede mandar un hígado graso, inclusive hasta un tumor. Esto está comprobado. Si yo vivo el conflicto como no puedo tragarme esto que me acaban de hacer, me botaron de donde yo trabajé 20 años y serví tanto, me puedo enfermar el esófago. O yo no puedo digerir este golpe tan grande, me puede enfermar el estómago. Porque mi cerebro, es como si hiciera una metáfora, va al órgano encargado de suplir esa necesidad. Entonces, depende de cómo yo viva el conflicto, así me voy a enfermar. Salieron 5 personas de la empresa y los 5 se enfermaron de manera distinta, pero es porque cada persona... Te invito a verla. Puedes seguir, Andrés. Próxima, Andrés. La próxima, Andrés. El doctor Dirhammer, ¿quién nos lee por favor esta frase? Biodescodificación. La intención es que las personas participen. ¿Quién se lee la frase? Yo me ayúdanos a leer esta frase, por favor. Que tiene la voz tan linda. Vamos a ver. Toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión. Doctor Hammer. El doctor Dirhammer, precursor de la nueva medicina germánica, murió hace pocos años y por allá a la mitad de su vida le mataron a un hijo de 17 años. Apenas su hijo murió, él desarrolló un cáncer en el testículo izquierdo y su esposa en el ovario izquierdo. Como él era una persona que se cuidaba mucho, consideró que no era casualidad, pero qué casualidad que en los órganos reproductores se hubieran enfermado de un cáncer. Como él trabajaba en un hospital, era internista en un hospital en Alemania, documentó 40.000 historias clínicas. Hacía unas tomografías cerebrales y encontraba que la persona cuando tenía una enfermedad le salían unas dianas, eran como unos círculos, son como unos círculos y aparecen en el órgano y él comienza a descubrir y descubre lo que allí dice, los códigos. Hay un diccionario en el que tú encuentras que cada enfermedad corresponde a un conflicto X. Y tú encuentras el conflicto y encuentras el código descubierto por el doctor Hammer. Aparte de eso, descubrió y lanzó, y se atrevió a lanzar, considera infalibles 5 leyes biológicas. La primera ley se llama la ley de hierro del cáncer. O sea, él asegura que toda persona, cuando tiene un conflicto biológico, una enfermedad, un malestar, un síntoma, lo que quieran uno llamar,
como uno lo quiera llamar, ha tenido una situación imprevista, altamente traumática, vivida en soledad y que ha demorado en el tiempo con ella. Acuérdense del cuadrito de la psique, cerebro, órgano. Si yo allá en la psique demoré un problema y no lo resolví, si yo no se lo conté a nadie, cuando esa situación me llegó, si fue imprevisto y fue bien fuerte, el cerebro va a tomar ese estrés y me lo va a resolver. O sea, esa primera ley él la considera infalible. Cuando si ustedes ahora mismo, todos tenemos un conflicto biológico de alguna manera, nos duele la cabeza, sufro de artritis, sufro de esto. Comencemos a pensar en qué momento me surge a mí ese conflicto, qué me pasó a mí en ese tiempo. La segunda ley que él considera, y estas leyes las considera infalibles porque dice que están ajustadas a los principios de la naturaleza. La segunda ley dice que toda enfermedad tiene un carácter bifásico. La edad de conflicto, el periodo del conflicto activo y el periodo de resolución. Bastante biológica la explicación, que un día que expliquemos las 5 leyes biológicas podemos manejar. La tercera ley biológica de Hammer es que cuando nosotros nos formamos en los primeros 17 días de nacidos, nos van apareciendo unas capas cerebrales, el tronco cerebral, el cerebelo, la médula y el neocórtex. Y de cada capa cerebral aparecen unos órganos, ¿verdad? Por lo tanto, son independientes. Algunos órganos tienen de varias capas, pero él descodificó, o sea, él tiene clarito los códigos y qué órgano tiene de cada capa. Cada capa cerebral está asociada a cómo tú vives el conflicto. Tu primera capa cerebral, que es lo más básico, el tronco cerebral, hace relación a la supervivencia. La segunda capa cerebral hace referencia a la protección. La tercera capa cerebral al movimiento y la cuarta a las relaciones interpersonales. Ahora más adelante les damos un poco. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué quiero tocar ese punto así como muy rápido? Porque en esa tercera ley él asegura que la metástasis no existe. ¿Por qué no existe? Porque, y lo asegura de esta manera, tú llegas y el médico te da un diagnóstico de un cáncer de mama. Si tú en ese momento, ya por el hecho de tener ese problema biológico, ya llevas un conflicto de hace unos años. El médico, por el mal manejo del diagnóstico, te va a crear otro conflicto, te va a dar mucho miedo, y si tú sientes mucho miedo a morir, el conflicto en 3 años te va a aparecer un cáncer de pulmón. Si tú sientes en ese momento mucho miedo a no dejarle alimento a tus hijos, te vas a enfermar del hígado. En 3 años te va a aparecer, que uno le llama metástasis. El doctor Hammer asegura que no existe, sino un mal manejo del diagnóstico. La cuarta ley del doctor Hammer habla de los bacterias, microorganismos, y dice que no son malos, que son colaboradores en nuestro organismo para ciertos procesos. Y la quinta ley de Hammer, que es la ley que les puso ahorita con el psique, cerebro, órgano, es la ley de la quinta esencia. Que nos olvidemos que la naturaleza nos manda un castigo cuando nos enfermamos, que Dios nos castiga. No. Sencillamente, la naturaleza nos está mostrando que tenemos algo que cambiar dentro de nosotros, que nos tenemos que transformar, pero que no es ninguna enfermedad. Sencillamente, te está tratando de adaptar a una nueva situación, pero tú estás viendo un conflicto de manera equivocada. Entonces, esas son las 5 leyes de Hammer. Hammer tiene la fascinación de haber descubierto estas leyes y haber descubierto los códigos. O sea, es un diccionario maravilloso que para descodificar se necesita. Gracias. Vamos a la siguiente. Cuando les hablaba de los órganos allá, a esto pareciera una clase de biología, pero no es para que llevemos una idea mejor. Les decía yo que la primera capa cerebral que nos formó a nosotros fue el tronco, y de allí salen los órganos de supervivencia. A mano derecha encuentra uno los primeros órganos de supervivencia: consumir el alimento, respirar, digerirlo, absorber y eliminar, y los órganos reproductores. Eso fue lo básico en los seres humanos. En la segunda capa cerebral, que es la de la mitad, es el mesodermo. Ahí están los tejidos protectores, las mamas, y también aparece el sistema musculoesquelético. En el ya lo último que nos aparece a nosotros, solamente a los humanos, el neocórtex, aparece toda la piel, los tejidos, los sentidos, esta parte.
El doctor Hammer, lo que les decía ahorita de las 5 leyes biológicas, las basa en este estudio que él hizo del cerebro humano. Sigue, Leandro. La siguiente. Vamos a aplicar un poquito las leyes de Hammer porque de pronto les pareció muy biológica y de hecho es bastante biológica al punto, ¿sí? Al punto que el doctor Henry Corbera, los que de pronto lo han escuchado y han hablado y lo estudian, considera que el doctor Hammer fue muy biológico en su trabajo. Y el doctor Corbera trabaja lo que se llama bio-neuroemoción. O sea, quitó un poquito tanta biología y se fue más a la parte emocional. Pero igual los dos trabajos son maravillosos y están en curso. Si nosotros vamos al conflicto del COVID. El COVID es un conflicto que han vivido todas las generaciones anteriores a nosotros. Nuestros ancestros vivieron plagas, guerras, inmigraciones, o sea, vivieron lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y quizás hasta en peores condiciones. Allá tenemos, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos en nuestro cerebro una programación, ya que traemos de nuestros ancestros para enfrentar este tipo de problemas. Cuando comenzó el problema del COVID, pensemos, ¿qué hice yo? Me llené de comida, me asusté por esto, ¿qué pensé entonces? Comenzamos con el primer punto, que es los conflictos del endodermo, del tronco cerebral, lo básico. Si yo me asusté al punto que pensé que iba a morir, o sea, ojo, no es miedo a la muerte en sí, a morir, a no poder respirar, a no poder alimentarme, a lo básico. Me voy a enfermar de los órganos básicos, los que vimos allá en la imagen pasada, aquí está, ahí está pequeñito. El sistema digestivo, el reproductor, el respiratorio, y de hecho cuando venga la enfermedad me va a atacar más duro porque se me van los alveolos son de esa capa cerebral. Entonces, si vivo el miedo al COVID, desde el miedo a morir, me voy a enfermar de esos órganos. Si vivo el miedo a morir, perdón, si vivo el conflicto del COVID, la pandemia, con el miedo a no puedo proteger a mis hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proteger a mi familia? No tengo alimento. ¿Cómo los voy a proteger? Me voy a enfermar de todos los tejidos de protección. Me puedo enfermar de las mamas. Me puedo enfermar del pericardio, peritoneo, órganos de protección. Si yo vivo el conflicto con el miedo a no puedo moverme, estoy aquí, miren en la parte del mesodermo nuevo, no me puedo desplazar a ninguna parte y hasta me puedo deprimir y me siento desvalorizada, me voy a enfermar de todos los órganos del sistema musculoesquelético. Inclusive puede terminar afectada el páncreas, que es de esa capa cerebral. Perdón, de la siguiente. Si lo vivo con el miedo a no puedo salir de casa, no puedo abrazar a mis hijos, no puedo abrazar ni besar a mi nieto, me voy a enfermar, me puedo enfermar de la piel o de mis órganos de los sentidos, me voy a enfermar de todos los tejidos que salieron del ectodermo. O sea, con esto que les dejo claro, que de cada capa cerebral salen unos órganos. El hecho de cómo tú vives el conflicto es el que va a determinar que a mí se me enferme por la pandemia la piel y a Yomaira se le enferme el riñón y a Dali se le enferme otra cosa. Es como yo viva. Entonces, esa necesidad mi cerebro la interpreta y me la manda al órgano. ¿Quedó claro? En este punto, pásalo, Andrés. La siguiente, Andrés. En este punto, para cerrar este primer pilar de la biodescodificación, que es identifica cuál es tu conflicto, porque el conflicto biológico hay que descodificarlo. Sí, allá atrás hay una emoción oculta y de pronto nosotros ni sabemos que tenemos el conflicto y ahí está, haciéndonos daño. Yo les voy a poner dos ejemplos. Uno desde la psique, un caso de biodescodificación de un conflicto. El desencadenante es lo último que vives. Por ejemplo, esa persona me estresa esta situación. Un desencadenante es una mujer que se da cuenta que todos los hombres le han sido infieles. De repente dice, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así que fueron todos, no fueron dos, fueron todos los que tuve en mi vida? Ese es el desencadenante, me da cuenta que me son infieles. Esa persona comienza a investigar en su vida y se da cuenta que ella creció escuchando en su familia, todos los hombres son infieles. Ojo, es un conflicto programante. Y se va más atrás y se va a buscar a sus bisabuelos, a sus abuelos y se da cuenta que su abuelo le fue infiel a su abuela. Y encontró el estructurante. O sea, cuando tú tienes un conflicto, no pienses que eres tú misma, tú solita lo tienes. Tienes una programación
y tienes a alguien en tus ancestros que también te la dejó. Esa es una cuestión de pronto de la psique, pero vamos a pensar en un conflicto de las mamas. Una persona, una mujer de 20 años, llega al médico con un problema de mamas fibroquísticas. Acaba de perder a un ser querido a los 20 años y ya tienen bastantes quistes. Y comienzan a buscar el programante y se dan cuenta que en su infancia murieron muchos parientes que ella querían. Y se van al estructurante y se dan cuenta que toda su familia murió muy joven. Entonces, ¿qué pasó allí? Allí hay un estructurante de no puedo proteger a mis hijos. Entonces, yo lo traigo grabado en mis genes, en mi genética, lo programo durante mi vida y obviamente desencadeno un conflicto, un problema de mamas. Ese es el conflicto biológico, es ese. Hay que buscar allí las emociones ocultas, los programantes, el árbol genealógico, toda esa información para llegar a la conclusión que hay un problema, hay un conflicto. O sea, la enfermedad no es tal, es que hay una cantidad de conflictos emocionales ahí acumulados. Bueno, en ese punto yo lo llamo a que pensemos en este momento de que, cuál es mi malestar, cuál es mi síntoma, qué me está pasando, y vayamos pensando qué me lo desencadenó, cuándo fue que me apareció este conflicto, y el programante, qué fue lo que me pasó en mi vida, y tratemos de averiguar la historia de nuestros ancestros para saber qué pasó allá. Porque vamos a seguir viendo el segundo y gran pilar hace referencia a eso. Vamos a la siguiente diapositiva, Andrés. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, yo quiero que abramos nuestra mente porque de pronto para muchos de ustedes este tema es bastante nuevo y el proyecto Sentido de pronto nadie lo ha visto nunca. Entonces, ¿quién lo lee, por favor? Si quedas atrapado en una idea creyendo que es cierta, pierdes la oportunidad de conocer la verdad. Buda. Para muchas personas, ya le puedes pasar, Andrés, para muchas personas el tema de proyecto y sentido no significa nada. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver la diapositiva que ves. Ves un bebé de 3 años pasando por el parto, por el embarazo, por la concepción y 9 meses antes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es el proyecto sentido. El proyecto sentido es una información inconsciente que nosotros recibimos de nuestros padres, que hace referencia a lo que ellos quisieron, lo que ellos sintieron y lo que ellos hicieron para cuando decidieron procrearnos. ¿Sí? Y esa información que yo recibo de manera inconsciente y que todos recibimos de manera inconsciente, ellos nos las mandan a nosotros de manera no solamente consciente, sino también inconsciente. ¿Por qué? Porque es que ese periodo de nuestra vida es un periodo en el que nosotros estamos muy receptivos, somos unas esponjitas. Nosotros no tenemos ideas preconcebidas en ese momento y se nos proyecta en nuestra mente todo lo que ellos, todas sus alegrías, sus tristezas, sus sueños, todo lo sentimos nosotros. Este periodo de nuestra vida nos marca y nosotros ni siquiera lo sabemos. Todo lo que vivieron nuestros padres 9 meses antes de la concepción, lo llevamos nosotros dentro de nosotros como un proyecto y como el sentido que ellos le dieron a nuestra vida. Sigue con la siguiente, Andrés. Ok, antes de continuar, como vamos a tener que renovar el Zoom, yo les pido el favor que coloquen a las personas que llegan por primera vez a este espacio, coloquen su número de WhatsApp en el chat para que nuestro compañero Andrés Corredor, una vez termine este Zoom, inmediatamente les envíe el Zoom a sus respectivos WhatsApp. Solamente los que llegan por primera vez a este espacio. Continuamos. Perfecto. Continuamos. Observen ustedes la línea que está a la izquierda. Miren donde dice proyecto sentido. Lo alcanzan a ver, ¿verdad? Esa hermosura de bebé. Bueno, ahí dice proyecto sentido. Miren ustedes qué es la articulación que se da entre la vida de nuestros padres y nuestra vida. Entonces, en ese espacio de tiempo, nosotros recibimos de nuestros padres el proyecto y el sentido que ellos le dan a mi vida. Y yo allí recibo las necesidades del clan. Entonces, toda mi vida yo voy a ser esclavo de esas necesidades.
y mi vida va a estar programada y yo voy a vivirla conforme a lo que mis padres quisieron para mí. ¿Ve? Marca tanto el proyecto sentido. Ese es un momento que la marca que hace se llama impresión genómica. Y yo la voy a llevar a todas las etapas de mi vida y en todas las situaciones de mi vida voy a llevar el proyecto para el que fui concebido. Y es un periodo de tiempo que pasa desde la procreación, el embarazo, el parto. Entonces, si yo fui procreada para, o sea, yo conozco padres, mi primer hijo va a ser el abogado de la familia, mi primer hijo va a ser el médico de la familia, mi primer hijo, o sea, me van buscando el oficio que yo voy a desarrollar en mi vida desde antes. Mi hijo, yo voy a tener, cuando llego a cierta edad, este es el hijo que me va a mantener en mi vejez. Y así programo yo al niño que van a ser. Durante el embarazo, no es lo mismo haber tenido placenta previa, haber tenido el niño que el cordón enredado. Todo eso te programa a ti. El parto determina muchísimo. No es lo mismo nacer por cesárea que por forceps, nacer por... ¿de qué otra manera? Nacemos con un parto rápido, con un parto lento, no es lo mismo. El parto es el primer proyecto que un niño termina en su vida. Entonces, y ahí se forman una programación cerebral. Y cada que una persona adulta va a terminar un proyecto, va a traer, generalmente, no siempre ocurre, va a traer al proyecto, no lo va a poder concluir porque su parto fue por cesárea y le hicieron el trabajo, porque es que él tiene una programación y él no pudo. O sea, estas terminaciones cerebrales vuelven a juntarse al momento de terminar un proyecto, de dar a luz un proyecto, porque se va a asimilar al parto que él tuvo. Entonces, miren cómo marca el proyecto sentido. Esta idea fue desarrollada por un psicólogo francés que se llamó Marc Frechet. Marc Frechet, finalizando el año 1945, cuando ya se iba acabando la Segunda Guerra Mundial y ya se sabía quién iba a ganar y a perder y quién iba a salir condenado o no, la madre de Frechet supo que venía una condena para ella larga. Entonces no tenía otra opción sino hacerse embarazar para disminuir su condena o, gracias, disminuir su condena o, o que se la perdonaran completa. Vamos a ver que la condenan a año y medio. El bebé Marx nace en la cárcel y todas las mujeres cargan al bebé Marx, que es divino, pero la mamá anda liderando presas y no se ocupa del bebé. Cuando Marc Frechet sale de la cárcel y comienza a crecer, se da cuenta que no tiene una vida amorosa con su madre, que siempre está acompañado de mujeres, pero que siempre está solo y siempre está esperando en algo que no entiende. Y él comienza a entender su vida y se pone a estudiar psicología y se da cuenta que en su vida todo tiene un ciclo de 9 meses y de año y medio. Y comienza a entenderlo. Miren ustedes cómo programa el proyecto sentido en nuestras vidas. Marc Frechet llega a ser un médico que trabaja con el doctor Hammer y trabaja únicamente con las mujeres con esclerosis múltiple. Seguramente porque la cárcel le simbolizaba el cuerpo de esta mujer que no se puede mover. Y a todas las sana, o sea, él tiene un manejo de lo que es la emoción oculta en esas mujeres que las maneja muy fácil y las sana muy rápido. Entonces él lanza la teoría de los ciclos biológicos memorizados, diciendo que así como en la naturaleza todo es cíclico, nuestro cerebro graba la ciclicidad y nos lo va a repetir dentro de los mismos ciclos para que nosotros lo hagamos mejor. Los invito en este punto a elaborar ustedes mismos su línea del tiempo. Yo lo hice y me salió. Y tú vas a encontrar cómo se te han repetido ciertos eventos en ciertos ciclos. Ahora bien, eso no quiere decir que se te van a seguir repitiendo. ¿Qué hay que hacer? Ponga conciencia, hágalo perfecto y no se te van a seguir repitiendo. ¿Cuánto tiempo hace falta para que se acabe la? Sigue, por favor, Andrés, la siguiente diapositiva. Nos queda un minuto. Yo creo sigue que... con la siguiente diapositiva, sigue con la siguiente. Vale. La siguiente. La raíz del problema está siempre en la temporalidad circular y la buscas en el tiempo lineal. Quiero que se lleven la pregunta de si mi proyecto y sentido, el sentido que yo le he dado a mi vida, ¿es el mío o es el que mis padres le dieron? O sea, ¿tengo un sentido de vida propio o yo no tengo un sentido de vida propio sino el que mis padres le dieron?
Lo tenemos claro. El proyecto sentido es como si mis padres me embarcaran en una embarcación y me mandaran por el mundo. Ellos controlan, de manera consciente o inconsciente me controlan. Entonces yo les pregunto, ¿me está controlando todavía ese proyecto o ya yo tengo mi proyecto? No está mal que me controle el proyecto de ellos, pero hay que hacerlo consciente. Yo pude darme cuenta que vine al mundo a formar un clan, pero todo el mundo de pronto no vino a lo mismo. Yo estoy repitiendo